There are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Gracias por estar aquí. La semana pasada hablamos sobre Raf Simons, y en el estudio de sus colecciones mencionamos por ahí algunos elementos clave: colores primarios y nylon. No nos queda duda de por qué Miuccia Prada lo fichó como codirector creativo. Pero ¿qué importa que haya usado nylon? ¿Por qué este material aparentemente tan convencional es relevante? Cuando entró por primera vez en la conciencia pública en 1938, el nylon reivindicaba una novedad que ningún otro producto podía igualar. Su predecesor, el rayón, había sido promocionado como seda artificial, una frase que implicaba tanto economía como imitación. Esta historia del nylon ya la contamos en el episodio 27. Pero el nylon fue concebido por su fabricante, DuPont, como algo en sí mismo. Como la primera fibra sintética comercialmente viable, el nylon marcó el comienzo de una revolución de la moda basada en la comodidad, la facilidad y disponibilidad. Su fuerza, elasticidad, peso y resistencia al moho ayudaron a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Detrás de escena, la invención del nylon también transformó la industria química al demostrar que la composición de los polímeros se podía predecir y diseñar como muchos otros productos químicos. Hoy en día el nylon en cepillos de dientes, alfombras, cuerdas de raquetas y guitarras, suturas quirúrgicas, piezas de automóviles y por supuesto calcetería está a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar entonces de esta fibra y de cómo marcó el comienzo de una revolución textil para los consumidores y los militares por igual. Para esto, regresemos el cassette a la década de 1920. La primera incursión de E.I. DuPont en Nemours & Company en fibras artificiales se produjo en 1920 cuando compró una participación del 60% en Comptoir de Textil Artificial, una empresa francesa de rayón, por $4 millones. La firma combinada llamada DuPont Fiber Company finalmente se convirtió en el departamento de rayón de DuPont Company. Aunque el rayón demostró ser popular y rentable, la empresa invirtió recursos considerables para mejorar la textura y el rendimiento de la fibra quebradiza. Solo en 1934, la empresa gastó $1 millón en la investigación del rayón. En diciembre de 1926, Charles M. Stein, director del departamento químico de DuPont, envió un memorando al comité ejecutivo de la empresa que sugería que estaban buscando innovación en el lugar equivocado. En lugar de invertir en investigación práctica directamente relacionada con productos existentes como el rayón o el amoníaco, DuPont debería financiar el trabajo científico puro. Este trabajo estaría centrado en el objeto de establecer o descubrir nuevos hechos científicos, en lugar de investigaciones que aplicaran hechos científicos previamente establecidos a problemas prácticos. La propuesta de Stein no era nueva para la industria. Tanto General Electric como Bell Telephone operaban laboratorios de investigación industrial, pero su insistencia en que la investigación fuera pura o fundamental era una idea bastante radical para una empresa enfocada en las ganancias.
Sin embargo, el comité ejecutivo aprobó una versión ligeramente modificada de la propuesta de Stein en marzo de 1927, Stein. A Stein se le otorgaron $25,000 al mes para investigación y se le dijo que contratara a 25 de los mejores químicos que pudiera encontrar. Inicialmente el proceso de investigación se centró en la polimerización y no se vayan, no me voy a meter mucho en términos científicos para no aburrirles y bueno, además porque no les sé. Pero, en resumidas cuentas, a través de este proceso se logró conseguir el primer poliéster. Estas fibras de poliéster tenían una propiedad notable. Cuando se enfriaban, los filamentos delgados y quebradizos podían estirarse en un hilo elástico 4 veces su longitud original. Sin embargo, los investigadores de DuPont pronto se dieron cuenta de que este primer poliéster nunca tendría éxito como fibra comercial, porque su bajo punto de fusión hacía que el lavado y el planchado fueran poco prácticos, así que tenían que seguir buscando. Esta vez se centrarían en las poliamidas en lugar de los poliésteres. El 24 de mayo de 1934, un miembro del equipo extrajo con éxito una fibra de un polímero basado en un aminoetiléster. Y ya sé que parece nombre de diseñador belga, pero no, es un compuesto. Su fibra, finalmente, el primer nylon, retuvo las notables propiedades elásticas de los poliésteres, pero sin sus inconvenientes. Sin embargo, era tremendamente difícil de producir. Durante el año siguiente, todas las manos se volcaron en desarrollar una fibra de poliamida que finalmente se convirtió en el primer nylon comercialmente viable, el Nylon 66. DuPont luego comenzó la construcción de una planta de producción de nylon en Seaford, Delaware, que podría producir hasta 12 millones de libras de fibra sintética al año. Era hora de presentar el nylon al público estadounidense. Pero ¿cómo lo iban a presentar? Antes de que DuPont pudiera llevar su nueva fibra milagrosa al grupo, sus líderes tuvieron que decidir cómo llamarla. Los investigadores internos se habían estado refiriendo alternativamente a lo que se convertiría en nylon como Rayon 66, Fiber 66 o Duparon. El nombre originalmente había sido Nuron, que no solo implicaba novedad, sino que deletreaba hábilmente no run al revés, o sea que no se corre. Desafortunadamente, Nuron y otras palabras estrechamente relacionadas plantearon conflictos de marcas registradas, por lo que la división propuso nylon, o sea, era como nylon pero con I latina. Cambiar la I por una Y eliminó cualquier ambigüedad en torno a la pronunciación y ahora sí ya seguro que se pronuncia nylon. Entonces, la compañía decidió no registrar el nombre como marca registrada, con la esperanza de alentar a los consumidores a pensar en el nylon como un material preexistente genérico como la madera o el vidrio. Paralelamente, la empresa alemana IG Farben trabajaba en el Nylon 6, que ahora se usa comúnmente en muebles. En Estados Unidos, DuPont se centró en el mercado de las medias, una elección sin duda astuta. A medida que subían los dobladillos durante la década de 1930, las medias se volvieron indispensables. Antes de la creación de las versiones de nylon, la mayoría estaba hecha de seda, que aunque se sentía deliciosa contra la piel, eran difíciles de lavar, caras, no se estiraban y eran propensas a engancharse. Las mujeres compraban a regañadientes un promedio de 8 pares cada año. Desde 1931, cuando Carothers, el líder del proyecto científico, informó por primera vez sobre sus fibras de poliéster en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense, los periódicos habían publicado rumores de que DuPont había desarrollado una nueva fibra tan buena o mejor que la seda.
A principios de 1938, la imprenta estaba produciendo un flujo constante de artículos que sugerían que las medias hechas con la misteriosa fibra durarían más que la seda y nunca se correrían. Si los ejecutivos de DuPont habían comenzado a ponerse nerviosos por las expectativas poco realistas, se alarmaron realmente en septiembre, cuando el Washington News publicó una historia basada en la patente recién publicada. El artículo afirmaba que el nylon podía prepararse a partir de cadaverina, una sustancia formada durante la putrefacción de los cadáveres. Cuando se combinó con los informes del suicidio de Carruthers a principios de ese año, la cobertura del nylon adquirió un tono extrañamente morboso. Tal vez para contrarrestar estos rumores, durante muchos años el departamento de publicidad de DuPont subrayó que el nylon se derivaba únicamente del carbón, el aire y el agua. DuPont recuperó el control de la publicidad del nylon el 27 de octubre de ese mismo año, el 38, cuando presentó oficialmente las medias a una multitud de 4,000 entusiastas mujeres de clase media en el futuro sitio de la Feria Mundial de Nueva York. Pero mientras crecía la emoción, las medias en sí no estarían disponibles comercialmente hasta dentro de 18 meses. En ese momento, las únicas mujeres que podían experimentar las medias de primera mano trabajaban para DuPont o estaban casadas con científicos de DuPont en la división de nylon. Un suministro limitado de los primeros pares salió a la venta en Wilmington, Delaware, el 24 de octubre de 1939, pero las medias no llegaron al mercado nacional hasta el 15 de mayo del 40. Ofrecidas a $1.15 el par, $1.15, se agotaron en la mayoría de los lugares al mediodía. Hasta el último de los 4 millones de pares que la empresa había producido se vendió en 48 horas. En 1940, DuPont produjo 2,6 millones de libras de nylon con unas ventas totales de $9 millones. Al año siguiente, la empresa vendió hilo de nylon por valor de $25 millones. 2 años después de la introducción del nylon, DuPont había capturado un asombroso 30% del mercado de calcetería. El acceso liberal a las medias de nylon que disfrutaron las mujeres estadounidenses resultó efímero. En noviembre de 1941, DuPont cambió su fabricación de nylon de consumo a producción militar como reemplazo de la seda japonesa. La mayor parte de la seda estadounidense era importada de Japón, comercio que se vio amenazado por el aumento de tensión entre los dos países. En agosto, las importaciones se detuvieron por completo. En 1940, el 90% del nylon de DuPont se había destinado a medias, pero para el 42 prácticamente todo el nylon se destinaba a paracaídas y cuerdas para neumáticos. El nylon eventualmente se usaría en cuerdas de remolque de planeadores, tanques de combustible de aviones, chalecos antibalas, cordones de zapatos, mosquiteros, hamacas y paracaídas. A la luz de la tremenda demanda de los consumidores, el nylon inevitablemente encontró su camino hacia el mercado negro. Un empresario ganó $100,000 con medias producidas a partir de un envío de nylon desviado. Las mujeres de ambos lados del Atlántico, a las que de repente se les negó el uso de medias, se vieron obligadas a ser creativas. Las empresas de cosméticos sacaron un maquillaje que podía replicar el aspecto de las medias. El de Helena Rubinstein se llamaba Lex Stick. Otras variedades populares se llamaron Lex Silk y Silktona. Los grandes almacenes introdujeron barras de maquillaje especiales con las que se podían conseguir medias pintadas que se completaban con costuras trampantojo. Incluso, así como hoy existen los nail bars, en ese entonces el negocito de moda eran los leg bars, ese corner o isla en los grandes almacenes a donde ibas a pintarte medias.
DuPont volvió a la producción de nylon de consumo casi tan pronto como terminó la guerra y los primeros pares de medias regresaron a las tiendas en septiembre del 45. Donde quiera que aparecían las medias, los periódicos informaban sobre disturbios de nylon en los que cientos, a veces miles de mujeres hacían filas para competir por un suministro limitado de calcetería. Quizá el caso más extremo ocurrió en Pittsburgh en julio de 1946, cuando 40,000 personas hicieron una fila que se extendía más de una milla para competir por 13,000 pares de medias de nylon. La demanda se mantuvo tan alta durante la década de 1940 que DuPont exigió que todos sus clientes, sin importar cuán grande o confiable fuera la cuenta, pagaran por adelantado. Todo el mundo quería nylon. En parte para satisfacer la demanda y en parte para evitar una demanda antimonopolio, DuPont finalmente autorizó la producción de nylon a productores externos en 1951. Las medias de nylon representaron solo el comienzo de lo que pronto se convertiría en una revolución de la moda. Las fibras sintéticas baratas y coloridas ofrecían la promesa de un futuro desechable de fácil cuidado, lavado y uso. En la década de 1950, el nylon y otras fibras sintéticas se podían encontrar en ropa interior, calcetines, enaguas, abrigos de piel sintética, conjuntos de suéteres de lana e incluso trajes secos para hombres. En ese momento, los consumidores gastaban más, particularmente en Estados Unidos. Para 1970, el gasto del consumidor estadounidense representaba 2/3 del PIB y la renta familiar. Las empresas de sintéticos también eran expertas en marketing. Ya en 1897, la fábrica de telas Courtaulds estaba explotando las convenciones sociales de vestirse de negro durante el luto para vender sus productos. Un anuncio enumeraba los periodos correctos de luto de las mujeres, que iban desde 1 año y 1 día para una viuda hasta 3 meses para otro familiar. Al costado de esta lista, en letras grandes y en negrita, se encontraba la leyenda: el crepé Courtauld es resistente al agua. A mediados del siglo XX, conforme más tejidos puros y tejidos mezclados de sintéticos y fibras naturales salieron al mercado, la importancia de la publicidad aumentó. Debido a que la variedad de fibras sintéticas se limitaba básicamente a la viscosa o rayón, los acetatos, los poliésteres y las poliamidas, los fabricantes pronto se dieron cuenta de que la clave de su éxito residía en calificar sus productos específicos como únicos. El nylon DuPont genérico pronto se unió al mercado como Bri-Nylon. Dacron, Terilene y Crimplene eran poliéster, Orlon y Acrylan eran acrílico y Tricel era acetato, y aparentemente hubo docenas de nombres más. Luego, cada una de las empresas químicas que fabricaban estos productos lanzó amplias campañas publicitarias destinadas a ganarse la lealtad de los consumidores a un tejido de marca en lugar de a las modas específicas de una temporada determinada. En 1962, DuPont gastó $10 millones para comercializar sus productos. Para 1970, esto había aumentado a $24 millones. París siguió siendo el epicentro del comercio internacional de la moda y los periódicos informaron fielmente de los desfiles 2 veces al año. A donde iban los diseñadores parisinos, los seguiría el mercado de masas mundial. DuPont desarrolló entonces un enfoque particularmente sofisticado para comercializar sus fibras sintéticas. Comenzó a forjar una relación con la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, la organización que coordinaba el show bianual de moda. Desde los primeros días de su producción de rayón, DuPont se dio cuenta de que si quería capturar el mercado textil, necesitaba capturar los corazones de los modistas parisinos. El Departamento de Desarrollo de Telas, establecido en 1926,
trabajó con diseñadores para producir telas de muestra para fábricas textiles y fabricantes de ropa. A mediados de la década de 1950, el grupo producía más de 1,000 muestras de tela al año. Los diseñadores de la Chambre Syndicale pronto empezaron a crear su ropa en sintéticos. A cambio, DuPont generó publicidad para las casas de alta costura con sus diseños bellamente fotografiados. En 1953, por ejemplo, invitaron a Hubert de Givenchy a visitar su sede y al año siguiente utilizó una mezcla de acrílico Orlon en un vestido camisero turquesa. En 1955, la empresa obtuvo un contrato especial cuando aparecieron 14 sintéticos en las colecciones de Dior y Chanel. Para realzar el glamour, DuPont contrató al fotógrafo de moda Horst P. Horst para documentar los trabajos de los diseñadores y luego hizo circular las fotografías en comunicados de prensa por todo el país. Además de la alta costura de Chanel, Dior y Patou, las fotos de Horst incluían vestidos de Madame G, Maggie Ruff, Lavín Castillo, Nina Ricci, Emmanuel Ungaro, Philip Bennett, Pierre Cardin y New York Couture Group, todos en telas DuPont. Una década más tarde, los diseñadores de vanguardia de la década de 1960, Pierre Cardin y André Courrèges, adoptaron la sensación futurista de los materiales sintéticos como el aspecto adecuado para la era espacial. Las circunstancias económicas, sociales y culturales impulsaron la rápida adopción y aceptación del nylon y la adopción posterior de las fibras sintéticas que siguieron. Para los fabricantes, la escasez de materias primas tradicionales, impulsada por el auge de la posguerra, aumentó el atractivo de las alternativas sintéticas derivadas de la abundancia de gas y petróleo. Para los diseñadores de moda, la durabilidad, la capacidad de lavado y la facilidad de cuidado del nylon y otras fibras artificiales abrieron posibilidades creativas que en última instancia significaron más ropa y accesorios para la industria de la confección para fabricar y vender. Y para los consumidores, las características únicas del nylon y otros materiales sintéticos llevaron a muchos a adoptar estas fibras no solo como sustitutos artificiales de sustancias naturales, sino como nuevos materiales por derecho propio. La moda de las mujeres fue transformada especialmente por las telas sintéticas, ya que las nuevas fajas de licra, más cómodas y livianas que los modelos de goma tradicionales, ceñían sus cuerpos en dramáticas figuras de reloj de arena que luego podían rodearse con yardas y yardas de material sintético ondulante. Y a su vez, los consumidores se volvieron cada vez más hambrientos de ropa elástica, ajustada y casual. A lo largo de la década de 1950, las telas sintéticas ayudaron a satisfacer el apetito del público por nuevas opciones de ropa después de años de depresión económica y guerra. Estas prendas provocaron una tendencia de armarios de lavado y uso valorados por su facilidad y comodidad. Tales características de rendimiento atrajeron especialmente a las mujeres más jóvenes que en las encuestas de mercado de DuPont lamentaron el trabajo diario de planchar y adoptaron un estilo de vida más moderno y despreocupado. No es casualidad, entonces, que entre 1950 y 56 las ventas de lavadoras en Estados Unidos se triplicaran con creces. Tales cualidades de ahorro de trabajo alentaron aún más la aceptación de las fibras sintéticas y de la química misma por parte de los consumidores que proporcionaban cada vez más lo que la naturaleza no podía. Y obviamente esta practicidad podía ser rentable. Entre 1940 y 67, el nylon solo le había ganado a DuPont $4.270 millones. Algunos lectores del New York Times en 1964 aseguraron que las telas de nylon cepillado se ven como terciopelo. Los efectos acanalados sugieren pana. Los forros polares son adecuados para el uso exterior o de descanso, y los tejidos dobles se asemejan al jersey de lana.
Evidentemente, la industria todavía estaba tratando de persuadir a los consumidores de que los sintéticos eran casi tan buenos como los reales. Citando a un diseñador, se dijo: a una distancia de unos pocos pies, es difícil incluso para un experto distinguir muchas telas sintéticas de las naturales. A pesar de los problemas iniciales, las telas sintéticas eran baratas, abundantes, modernas y convenientes, atributos que prácticamente garantizaban su éxito. Esto se produjo a expensas de las fibras naturales, en particular el algodón. En 1960, las fábricas estadounidenses utilizaron 6.500 millones de libras de fibra, de las cuales el 64% era algodón y el 29% sintéticas. Una década después, la situación se invirtió. Un éxito tan visible y grandes beneficios atrajeron competencia. En 1955, DuPont controlaba el 70% del mercado de fibras sintéticas de Estados Unidos. En el 65, su participación en el mercado se había reducido a aproximadamente la mitad. No obstante, sus ganancias continuaron aumentando. El apetito de los consumidores por ropa barata, elástica y de moda era casi insaciable. Una vez que los fabricantes y los consumidores adoptaron los productos sintéticos, no hubo vuelta atrás. La revolución que comenzó con el nylon dio lugar a nuevas siluetas, texturas y colores imposibles de crear con fibras naturales y siguió marcando los gustos de los consumidores en las décadas siguientes. Gracias a varios movimientos ecologistas, las fibras sintéticas perdieron terreno contra las naturales en los 70, pero estas recuperaron parte de su popularidad en los 90 a medida que las innovaciones técnicas mejoraron su sensación y rendimiento. Pero sí, el nylon llegó para quedarse. En los años 80, Miuccia Prada le dio un nuevo sentido al nylon, trayéndolo desde abajo hasta nuevamente el lujo. Desde que Prada lanzó por primera vez sus bolsos de nylon poco convencionales, Pocono, en 1984, la marca se ha esforzado por demostrar que la practicidad y el lujo pueden ir de la mano y que las telas de rendimiento tienen un lugar en la esfera de la moda. Los bolsos están meticulosamente elaborados, son magníficos y deseables, pero es la noción del nylon la que le dio a la casa italiana su primer impulso de energía revolucionaria. Creada en 1984, la mochila Vela fue el primer producto lanzado como parte de la innovadora gama de nylon de Miuccia Prada. El bolso de estilo industrial, completo con hebillas en D y el logotipo de metal triangular característico de la marca, era distintivo y único en comparación con los bolsos de cuero convencionales que producían marcas de lujo, como Louis Vuitton y Chanel en ese momento. E incluso fue un movimiento radical para la propia Prada, que se había hecho conocida por sus cortes retroconservadores y los accesorios de cuero safiano característicos. El Pocono, resistente al agua, se usó anteriormente para fabricar tiendas de campaña militares italianas en la Segunda Guerra Mundial y solo había sido adoptado por la moda como tela de revestimiento. Sin embargo, el nylon resistente y de calidad intrigó a la tradicional pero experimental Miuccia Prada y le ganó a la marca un público más joven que sus predecesores no habían aprovechado. A pesar del revuelo inicial, la gama de nylon de Prada, que se desvió de sus códigos de caza tradicionales, luchó por mantener el impulso en el concurrido mercado de lujo. Sin embargo, el giro de la marca hacia la ropa deportiva, con el lanzamiento de su línea Prada Sport en 1998, aseguró otra ola de éxito. La colección mostró ropa deportiva altamente funcional, que vio la sastrería impecable de la marca replicada en telas de alto rendimiento como Gore-Tex y el nylon. La bolsa de nylon en particular tuvo un renacimiento en la década del 2010 gracias al auge de la moda urbana y las tendencias de nicho de los 90. Prada incluso continuó prosperando durante el confinamiento,
Como resultado de una asociación creativa sin precedentes, magnífica Fashion Orgasm entre Miuccia Prada y Raf Simons, como lo platicamos la semana pasada, y una serie de pasarelas transmitidas en vivo muy esperadas. Hoy en día, el nylon sigue siendo un pilar dentro de las colecciones de Prada y ha ayudado a consolidar la marca como una etiqueta de diseñador para tener siempre a la vista. Más de 30 años después de que el nylon se introdujera en el mercado de lujo, la popularidad de los tejidos técnicos sigue creciendo gracias a las tendencias de moda urbana. Puede que no lo estemos usando tanto, pero de una forma u otra el nylon nos rodea en nuestros hogares, oficinas, actividades de ocio y transporte. Hoy hemos hablado de cómo cambió la estética de una época, formó parte de las filas de la guerra y nos guió hacia un nuevo estilo de vida. El progreso tecnológico ha sido tan rápido que ya no podemos estar seguros de que el material natural que vemos y manejamos no sea de hecho artificial. E incluso en la guerra de las fibras ecológicas es prácticamente imposible establecer si las fibras de la naturaleza cumplen o no con el canon de lo que es ético. La historia de los sintéticos es la historia de la eterna competencia y convivencia entre la naturaleza y el artificio. Es una metáfora, si queremos verlo así, de nuestra propia realidad y evolución. Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias por escucharnos cada semana. Si les gusta nuestro contenido, nos pueden ayudar a compartirlo. Si además quieren acceder a más contenido como los papers de cada episodio, referencias, bibliografía y mucho otro contenido exclusivo, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon, en donde además apoyarán este proyecto convirtiéndose en mecenas. Los esperamos la próxima semana con más nylon, estéticas revolucionarias, colores primarios, historia y moda. ¡Chao!